Hola, nuevamente aquí contigo en esta semana 2 del módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. Pues estoy aquí nuevamente contigo para poderte apoyar, para poderte guiar en las actividades de esta semana, de esta segunda semana. Pues espero que la sesión anterior haya sido de tu agrado y te haya servido. Al igual que la semana anterior, he preparado material que servirá de apoyo para poderte explicar cuáles son las actividades de la semana. Vamos pues, te invito a que conozcamos cuáles son las actividades y qué pasos debes seguir para poderlas realizar. Bien, pues al igual he preparado el material bajo un siguiente orden. Como punto número uno, pues me vuelvo a presentar, tú ya me reconoces. Mi nombre es Luis Alonso Escobar Pérez, soy orgullosamente chiapaneco, químico farmacobiólogo de mi formación profesional. Como punto número dos, hablaremos sobre la primera actividad integradora. Aquí hablaremos, se llama mi ecosistema. Aquí vas a realizar una infografía. Y como punto número 3, la actividad integradora se llama el lago de Pátzcuaro. Aquí vamos a hablar sobre este valioso lago, cuáles son la situación actual y qué se requiere para que puedas elaborar tu actividad. Aquí nos dice que vas a elaborar un procesador de textos con una tabla. Te sugiero y te puse por ahí que sea en Word para que unifiquemos los criterios y pueda ser mejor o de fácil elaboración para ti. Aquí hablaremos del lago y tocaremos aspectos ecológicos, económicos, sociales acerca de este importante lago que se encuentra aquí en nuestro México. Como punto número 4, tocaremos nuevamente la participación en los foros. Pues ya lo reconoces, estos foros, estos puntos, cómo se deben de tomar aquí en estos foros, tanto el de clase como el de debate. También está, te recuerdo que el foro social y el foro Aprendiendo Ciencias. Como punto número 5 hablaremos de la evaluación, un tema bastante importante. Te sugiero que le pongas mucha atención a este punto porque aquí depende nuestra calificación. Pues si no lo tomas en cuenta, simplemente habrán detalles que no lo vas a saber, que no vas a saber qué es lo que se pide y pues se verá reflejado en tu calificación. Como punto número 6, dudas, comentarios acerca de ya sea de lo que se vio en clase aquí en esta sesión, o bien comentarios acerca de estas sesiones, qué tanto te han servido, te han gustado, si han sido de tu agrado. Y como punto número 7, pues le daremos fin a esta presentación. Bien, para poder hablar de la primera actividad tenemos que hablar acerca de lo que son los niveles de organización de la materia. Eh, Primeramente debemos de saber qué es un nivel. Para poderte hablar de niveles de organización, pues no sé, quisiera compararte o ejemplificarte. Cuando hablamos de niveles, cuando subimos a una segunda planta, a un segundo piso en una casa, tenemos que subir las gradas, ¿no? Tenemos que utilizarlas, hacer uso de ellas. Entonces, vamos subiendo, empezamos del primer nivel hasta llegar al último. Cuando nos subimos a través de una escalera, tenemos que pisar el primer peldaño y llegar al último para llegar a nuestra meta, hasta donde nosotros queremos llegar, ¿no? Hasta el punto o el lugar deseado. Entonces, cuando hablamos de esos niveles, entonces te das cuenta que es necesario, pues, empezar por el primer nivel, segundo nivel y llegar al último nivel. Ahora mi pregunta a esto lo que te comento es, ¿qué crees? ¿Cuál crees que sea el nivel más importante de todo esto que te acabo de mencionar? Si te hablamos de una escalera, mi pregunta es, ¿cuál será para ti el nivel más importante? Bien, pues va a ser difícil que me lo respondas porque no hay cómo llegar o cómo hacerme llegar ahorita la respuesta. Pues te comento, todos los niveles son importantes porque el primero te servirá para llegar al segundo, el segundo para llegar al tercero y así sucesivamente hasta llegar al último nivel y que puedas llegar al lugar donde deseas. Entonces, así se encuentra la materia organizada por niveles. Entonces, los niveles, de forma general, los vamos a clasificar, esos niveles de la materia los vamos a clasificar en tres grupos: el nivel químico, el nivel biológico, el nivel ecológico.
Cuando hablamos del nivel químico, si recuerdas, módulo 14, hablamos de partículas subatómicas, hablamos de átomos, hablamos de moléculas. Pues esos son los primeros niveles de la materia, de la vida. Partículas subatómicas, átomo y molécula. Posteriormente, hablaremos del nivel biológico, desde las moléculas importantes que forman parte de los organelos de la célula, forman una célula y prácticamente las células forman tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos forman aparatos y sistemas. El conjunto de aparatos y sistemas nos llega a formar a un organismo. Como tú, como yo, como un árbol, como una vaca, como un perro. Somos organismos. Entonces, nosotros pertenecemos a un nivel biológico. El conjunto de organismos forman las sociedades, poblaciones, las poblaciones, comunidades, las comunidades, ecosistemas, y el conjunto de ecosistemas nos van a llevar a formar una biosfera, o sea, la Tierra. Entonces, los niveles de organización los clasificamos en 3 grandes grupos o en 3 grandes niveles: el nivel químico, el nivel biológico, el nivel ecológico. Bien, entonces, a través de esta imagen podemos nosotros ver y reconocer los niveles. Entonces, aquí está. Los primeros niveles hablamos que es el nivel químico, el primer nivel. Y si observas detalladamente esta imagen, el nivel químico, aquí están las partículas subatómicas, protones, electrones, que estos van a formar a los átomos. ¿Qué átomo recuerdas? Exactamente, el hidrógeno, el sodio, el potasio, el cloro. Entonces, la unión de átomos forman molécula. Como ejemplo tenemos aquí la molécula del agua. Esas moléculas prácticamente me van a formar y me van a ayudar para formar los organelos de la célula. ¿Qué organelo? Los cloroplastos. Los cloroplastos son importantes en una célula, porque principalmente la vegetal, porque nos ayudan a que se realice la fotosíntesis. ¿Qué otro organelo? Los ribosomas. Los ribosomas son importantes porque ahí se producen las proteínas. Las vacuolas son importantes tanto para la célula animal, para la célula vegetal. Las mitocondrias, importantes en la respiración celular. Entonces, así como estos organelos que te acabo de mencionar, hay muchos, pero estos organelos forman a quién o de quién forman parte o en dónde van a realizar estas funciones, en una célula. Entonces, el siguiente nivel, hablamos de una célula. Las células, las neuronas, los eritrocitos, un óvulo, un espermatozoide, son células. Y las células, todo el conjunto de todos estos, que nuestra piel está recubierta por células. Entonces, la unión de células, ¿qué forma? La unión de células forman tejidos. El tejido, y como te acabo de mencionar, nuestro tejido, todo este tejido está recubierto por células. Entonces, la unión de células, te repito, forma tejidos. Y los tejidos recubren a los órganos, a los riñones, al corazón, también tienen tejidos. Entonces, los tejidos prácticamente forman parte o recubren a los órganos. Un corazón, un riñón, los pulmones, todos estos forman aparatos y sistemas, o son parte o ya en conjunto forman los aparatos y sistemas: el aparato respiratorio, el aparato excretor, el sistema digestivo. Entonces, estos aparatos y sistemas son parte de un organismo. Pues, yo soy un organismo, tú eres un organismo. Entonces, mira hasta dónde vamos, ya hasta un organismo. En un organismo necesita está formado a partir de partículas subatómicas, átomos, moléculas, organelos, organoides, célula, tejido, órganos, aparatos y sistema, organismo. Mira hasta qué nivel estamos nosotros, ¿sí? ¿Sí? Entonces estamos aquí. ¿Sí? Entonces, prácticamente llevamos 9 niveles. Como organismo estamos en el nivel 9. Conjunto de organismos, hablamos de una sociedad de alumnos, sociedad de padres de familia, sociedad de amas de casa. Entonces, ve cómo está constituido
los diversos organismos forman sociedades. El conjunto de sociedades forman una población. Y aquí ya tenemos población de personas, población de árboles, población de perros y así. Entonces, distintas poblaciones. Todas estas poblaciones, si bien te pones a pensar, la población de animales, vamos a hablar de perros, vamos a hablar de gatos, vamos a hablar de árboles, de personas, que forman una comunidad, mi comunidad, tu comunidad. Entonces, ¿qué tan importante es conocer los niveles? Todas las comunidades, diversas comunidades que existen, se forman prácticamente los diversos ecosistemas. Entonces, tu comunidad está en un determinado ecosistema, mi comunidad está en un determinado ecosistema, y la comunidad de plantas acuáticas, de peces, forman un ecosistema acuático. Entonces, vamos, la unión o el conjunto de comunidades forman un ecosistema y todos los ecosistemas que hay en el planeta llegan a formar a la Tierra. Entonces, que se le llama biosfera. Y aquí está, según la imagen, vemos la biosfera que tiene muchos ecosistemas, los ecosistemas que están formados por diversas comunidades, las diversas comunidades están formadas por diversas poblaciones, las poblaciones están formadas por diversas sociedades. ¿Y la sociedad quién la conforma? Un organismo, tú, yo y otros organismos más. Los organismos están formados gracias a que tienen aparatos y sistemas. Los aparatos y sistemas, ¿cómo se forman? Gracias a los órganos. ¿Y los órganos de qué están recubiertos? De tejidos. ¿Y los tejidos de qué están cubiertos? De células. Las células son un conjunto o están formados por organelos organoides. ¿Y qué forman los organelos y organoides? Moléculas. ¿Qué moléculas? Proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas. Entonces, las moléculas, ¿de qué se forman? De la unión de átomos. ¿Qué átomos? Cloro, sodio, potasio, calcio, fierro. Bueno, entonces los átomos, ¿cómo están constituidos? De partículas subatómicas. ¿Como cuáles? Protones, electrones, neutrones. Entonces, no sé si ahora te queda un poco más claro en qué consisten los niveles de organización de la materia. Bien, entonces, ya vimos la importancia y cómo está constituida la materia. Ahora nos vamos a que conozcas tu primera actividad de esta semana 2. Bien, ¿qué vas a entregar? Una infografía. Sí, una infografía, nuevamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es? En este módulo no hemos visto lo que es una infografía. Ahora, tú ya la conoces, pero quiero que recuerdes qué es. Una infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender. Textos que con el fin sirvan para comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Bien, además, esta infografía cuenta con ilustraciones. Esas ilustraciones nos pueden ayudar a que le entendamos mejor a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente. Entonces, una infografía lleva imágenes y lleva texto. Entonces, te invito a que conozcas los diversos diseños de infografías, que sea bastante llamativa, que sea bonita, que sea presentable y que contenga la información que me piden. Bien, ¿qué vas a hacer entonces? En esta infografía vas a explicar el nivel 1, nos vamos a ir al nivel ecológico. Aquí te vuelvo a comentar. En esta actividad no vamos a hablar del nivel químico, no vamos a hablar del nivel biológico, vamos a hablar principalmente del nivel ecológico. ¿Cuáles son? Entonces vamos a hablar de la biosfera. Cuando vemos la biosfera, me vuelvo a regresar a esta diapositiva, ¿cómo está constituida la Tierra? Aquí está, es lo que te pide prácticamente. Vamos a hablar de la litosfera, hidrosfera y atmósfera. Así está constituida la biosfera, principalmente por una capa, lo que es la atmósfera, de una capa de gases que nos van a ayudar prácticamente a proteger nuestro planeta. Entonces, desde la Tierra hasta cómo está construida nuestra atmósfera. Esto vas a hablar, principalmente vas a poner qué es litosfera, hidrosfera y atmósfera acompañada de imágenes. En el nivel 2 vamos a hablar del bioma del lugar donde habitas, o sea, tu comunidad. Aquí vas a incluir el estado, el municipio donde estás y donde vives. Entonces,
Tu estado, un ejemplo, mi estado sería Chiapas, mi municipio Tapachula, o la localidad donde vivo, pues yo vivo aquí en Tapachula, pero estaría hablando principalmente de la colonia donde yo me encuentro. Entonces, hablaríamos de aquí en el nivel 2 de la comunidad, y principalmente en el nivel 3 hablaríamos del ecosistema. Aquí hablaremos cuál es mi tipo de clima, cuál es mi suelo, cuál es mi flora, cuál es mi fauna. Bien, aquí pues mi tipo de clima es caluroso, el suelo pues prácticamente es bastante fértil, es bastante, nos ayuda mucho para que aquí pueda crecer bastantes especies, bastantes tipos pues ya vamos a hablar tenemos diversidad de flora, hablo de flora, y que obviamente también nos ayuda la fauna. El suelo nos va a ayudar prácticamente a que haya diversidad de cultivos y estos sirvan de alimento para lo que son los animales. Entonces, así lo vas a hacer tú, vas a ubicar, primeramente, te vuelvo a repetir, vas a hablar de forma general los constituyentes de la biosfera, la litosfera, hidrosfera y atmósfera. Reconoce cuáles son y en qué consisten. Esto es de alguna información general. Lo que no es general es prácticamente el lugar donde habitas, tu comunidad, porque cada uno de ustedes tiene una comunidad distinta. Entonces van a hablar de tu estado, vuelvo a repetirte, si fuera mi caso, Tapachula, mi estado Chiapas, mi municipio Tapachula, y no sé, mi localidad, tal vez algún ejido, alguna ranchería o alguna colonia donde yo habito. Entonces ahí serían los 3 puntos. En el caso tuyo, pues, tu estado, tu municipio, y si vives en el mismo municipio, pues tienes que hablar también ahí del mismo, ¿no? Y en el nivel 3, pues vas a hablar del clima, del suelo, de la flora. Cuando hablamos de flora es la vegetación, y cuando hablamos de fauna es los animales que existen en tu región. Bien, ya que tengas ubicado todos estos puntos, la vas a organizar y vas a empezar a ver cómo quieres que se haga tu infografía. Busca imágenes, la que son la litosfera, hidrosfera, atmósfera, pues muchos han sacado imágenes de la red, es válido, pero ya en el punto número 2 o en nivel 2 que hablamos de la comunidad y el ecosistema, aquí sería bastante importante que usaras tu cámara y que tomaras fotos donde vives, las que puedas, las que no, pues también investiga en libros, investiga en la red, y sabrás cuál es tu flora, cuál es la fauna, tipo de clima y el suelo del lugar donde vives. Entonces, que vaya también algo tuyo ahí en cuanto a las fotografías, o sea, hablo de tuyo, de tu lugar donde vives. Entonces, ya que tengas todo, lo vas a organizar y vas a decir, bueno, pues cómo quiero mi infografía, y ya con las imágenes que tienes, vas a elaborar tu infografía. Te sugiero que utilices algún programa, o si vas a utilizar, muchos me han mandado en infografías anteriores, elaboradas en Word, adelante, pero el sello, la presentación la haces tú. Entonces, que sea una infografía muy bonita, una infografía bastante presentable, la presentación que sea de calidad, porque recuerda, es tu trabajo, es tu sello personal. Entonces, elabora la infografía. Aquí por ahí busqué una infografía, y pues aquí más o menos sería algo similar, o sea, quiero que te des cuenta que hay imágenes, que hay textos y que sirven mucho. Una infografía debe ser bastante atractiva, bastante llamativa, colores bonitos, imágenes bonitas para que puedan llamar la atención del lector. Entonces, aquí, ¿qué vas a hacer? Vas a elaborar tu infografía y la vas a subir a plataforma. Los datos ya sabes cuáles son. De todas formas, sugiero que revises lo que es la rúbrica. La rúbrica te va a dar o te va a proporcionar puntos importantes para tener una mejor actividad, y obviamente que saques una muy buena calificación. Entonces, con esto termino lo que es la actividad número 1. ¿Cómo se llama? Mi ecosistema. ¿Qué vas a hacer? Una infografía. ¿Qué puntos vas a tocar? La biosfera, mi comunidad. ¿Qué va a abarcar mi comunidad? Qué estado vivo, cuál es mi localidad, cuál es mi municipio, cuál es
el clima, cuál es el suelo, cuál es la flora, cuál es la fauna, en una infografía bastante bonita, presentable, llamativa. Ya que la tengas, subes y me lo haces llegar, que sea calificada. Actividad número 1. No sé si haya dudas. Si las hay, pues por ahí una llamadita, ¿no? O bien escríbeme a plataforma, a mi correo, y pues aquí será donde te pueda yo apoyar de mejor forma. Bien. La segunda actividad, hablaremos acerca del lago Pátzcuaro, qué es, dónde se encuentra y qué está pasando con el lago. Pues eso lo vas a investigar. Pero para hablar del lago Pátzcuaro hablaremos de ecosistema. El ecosistema es el penúltimo nivel de la materia, ¿sí? antes de biosfera y después de comunidad. Entonces, ¿por qué te puse lo de ecosistema? Porque en este lago forma parte o es importante, es un ecosistema acuático. Ahí viven plantas, ahí viven animales. Tristemente, tristemente se está acabando este lago. Entonces aquí acabamos con vida y el lago sirve como un centro turístico y el lago sirve como sustento económico. Entonces imagínate cómo se está dañando este lago, que hablamos de un ecosistema, ¿no? Principalmente más que lo económico, más que lo turístico. Créeme que lo que más se piensa en esta contaminación es por la pérdida de flora y fauna que se está dando ahí. Bien, entonces, para poderte ubicar un poco, busqué información y encontré que el lago Pátzcuaro es un lago que se encuentra en Michoacán, México, ubicado a 63 kilómetros al oeste de la ciudad de Morelia. El lago Pátzcuaro es un lago del estado de Michoacán. Te vuelvo a repetir que está, por ahí repetí 2 veces el párrafo, a 63 kilómetros. Bien, entonces, dice que el lago Pátzcuaro se encuentra en un acelerado proceso de deterioro al encontrarse ya en una situación hipertrófica, mostrando los efectos de varias décadas de políticas gubernamentales ambientales incorrectas e insuficientes. Un tema bastante polémico. Aquí hablamos de políticas gubernamentales ambientales. Aquí hablamos qué está haciendo el gobierno para poder recuperar este valioso lago. Muy interesante sería entrevistar, ¿no? a los del estado de Michoacán, principalmente a los pobladores de Pátzcuaro, y que nos dijeran cuáles han sido las estrategias para poder rescatar este valioso lago. Y obviamente, ¿qué está haciendo la sociedad para rescatarlo? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, si no es que todas, los mismos pobladores, la misma sociedad, es la que acaba y deteriora nuestros recursos naturales. Bien, entonces, con el deterioro que se está dando, en el lago, viene fuertemente o están correlacionadas los cambios en la organización de la economía, ha incidido también en la erosión de formas de organización comunitaria y en la pérdida de conocimientos y prácticas que habilitan posibilitado un manejo de los recursos y obviamente también afecta el entorno natural, es lo que te acabo de comentar. Con esta contaminación se afecta el ecosistema, de ahí flora y fauna, se afecta la economía, se afecta el turismo y obviamente salen perdiendo pues los pobladores, porque están perdiendo varios recursos, recurso económico, recurso turístico y principalmente recurso natural. Bien, entonces ya vimos dónde se encuentra el lago, se encuentra a 63 kilómetros al oeste en el estado de Morelia, Michoacán. Entonces, y por ahí dice que es un lago contaminado, deteriorado y que hay pocas políticas gubernamentales y que toda esa contaminación se afecta en la parte social, en la parte natural y en la parte turística. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer en esta segunda actividad? Vas a entregar un procesador de texto, te mencionaba al inicio, en Word. Aquí te lo pido en Word para que sea más fácil descargar y para que lo trabajes mejor. Entonces, es mi sugerencia, lo puedes hacer en PowerPoint, ya te lo dejo a tu criterio. Aquí vas a tocar vas a hacer una tabla, y vas a tocar aspectos ecológicos, económicos y sociales del lago Pátzcuaro. Entonces, vas a entregar un documento en Word. ¿Qué hacer? Pues vas a leer los documentos que tú ya tienes,
acerca del lago y vas a identificar la información o vas a reconocer información importante relacionado en 3 puntos: ecológico, ecológico y social. Aquí está el cuadrito, te lo presento. En la parte ecológica vas a organizar la información, vas a elaborar pues, en Word, por eso te decía que trabajaras en Word, insertas un cuadro o una tabla y ahí le pones las columnas y líneas pues similar a esto. Entonces vas a mencionar 5 elementos por cada uno de los 3 aspectos, de qué forma prácticamente, por qué es importante o cómo afecta lo que es la parte ecológica del lago, la parte económica y la parte social. Entonces aquí vas a elaborar, vas a llenar este cuadro con la información que tienes y son 5 elementos por cada aspecto. Entonces estaríamos hablando de 5 para la parte ecológica, 5 económica y 5 elementos importantes en la parte de lo que corresponde repercute a nivel sociedad. Bien, entonces aquí ya que tienes el cuadro, ya te presenté el cuadro, dice que vas a reflexionar a partir de la información que has recopilado, analizado prácticamente, vas a evaluar la importancia ecológica, la económica y social o sociedad que existe en el lago y vas a elaborar después del cuadro una reflexión sobre la explotación y preservación de los recursos naturales de la zona. Entonces aquí es algo, se va a evaluar mucho el pensamiento crítico con esa reflexión. Aparte pues de lo que vas a llenar ya en el cuadro. Entonces vas a elaborar el cuadro y vas a hacer una reflexión acerca de lo que es la explotación y preservación de los recursos naturales de la zona. Yo creo que tienes mucho de qué hablar prácticamente ahí en esta valiosa información. Bien, entonces el cuadro y la reflexión en hoja Word. Obviamente, esta actividad tiene que llevar hoja de presentación con tus datos de identificación, datos personales, o sea, tu nombre, la fecha, el módulo, el nombre de la actividad, ya sabes, y bastante presentable. Bien. Entonces, aquí sí te pido en las actividades, que te esfuerces en hacer tu trabajo, que no cometas plagio. Tristemente, he detectado actividades iguales y con todo respeto, no pueden haber pensamientos iguales. Entonces, no te arriesgues y me gustaría que te esforzaras haciendo tu trabajo. Se goza, se disfruta cuando es una calificación producto de mi esfuerzo, de mi dedicación. Entonces, con esto termino la segunda actividad. La primera, para repetirte brevemente, vas a entregar una infografía donde va a contener los elementos de la biosfera, litosfera, hidrosfera, atmósfera, con información de tu estado, del municipio y la localidad, donde vaya tipo de clima, suelo, flora, fauna, el tipo de clima, que lleve bonitas imágenes, información relevante, no saturada la infografía. Y en la actividad 2 vas a, en un cuadro, en un procesador Word, mi sugerencia, vas a elaborar este cuadro, vas a tomar los puntos importantes, 5 por cada uno desde el punto de vista ecológico, económico y social, y después del cuadro vas a elaborar o vas a redactar prácticamente un párrafo de reflexión sobre la explotación y preservación de los recursos naturales de la zona. Entonces, con eso terminamos las 2 actividades. Y continuamos con el siguiente punto: participación en foros de debate y clase. Aquí ya lo hablamos la semana pasada. Vas a realizar 3 intervenciones mínimo. La primera, pues siempre que hagas o des algo teórico, algún fundamento teórico, no te olvides de anexar las referencias, ¿sí? Es importante, porque se está observando que ponen alguna información, plasman información sin la referencia. Ahora, esa información no es suya, esa información no es nueva, esa información ya está. Entonces, le demos la importancia, le demos su lugar a las personas que lo escribieron. Entonces, plasmemos de
¿De dónde sacamos esa información? En la segunda intervención, replicar a un compañero. Aquí es importante, todavía se observan ahí algunas réplicas muy pobres, entonces sugiero que esta semana mejoremos esta segunda intervención. Y la tercera, una conclusión muy bonita, una conclusión que abarque todo prácticamente el tema, una conclusión de cierre, de que se note que sí leyeron y que se note que ya están ustedes cerrando el tema de una forma bastante comprometedora, bastante seguros de lo que saben. Y aquí tienen que revisar la ortografía, la redacción y recuerden, el respeto para dirigirnos, tanto para ustedes, para conmigo, es fundamental. Entonces, aquí en estas intervenciones lo harán en el foro de debate. En esta semana 2 lo hará el equipo 2, ellos serán los moderadores y en el foro de clase, pues ese lo califico. Entonces, aquí también, aquí te plasmo yo la calificación. Entonces, con tu mejor empeño y dedicación, bastante reflexivo, analítico, para poder responder. Bien, evaluación. Este punto es muy importante. ¿Qué se evalúa? 4 aspectos. Aspecto cognitivo, aspecto actitudinal, aspecto comunicativo y pensamiento crítico. ¿Qué se evalúa en el aspecto cognitivo? La habilidad para asimilar y procesar la información. Te recuerdo que este punto, este criterio, es el de más peso. En el aspecto actitudinal, el uso de la tecnología, que hagas tu cuadro, que alinees tu texto, que elabores muy bonito tu trabajo, que lo redactes muy bien, entonces, y que lo entregues puntualmente. Esa es actitud, eso es lo que se evalúa. En la parte comunicativa, o comunicativo, es el criterio comunicativo, que se evalúan pues, que tus ideas sean claras, que tu información sea relevante, buena ortografía, buena redacción, buena puntuación, buena sintaxis. Entonces, eso se te califica también en este criterio. Y el último, el pensamiento crítico. Aquí es importante, como te repito, qué piensas, qué idea tienes, qué reflexión tienes. Si nos vamos a la última actividad de esta semana, vas a reflexionar acerca de la conservación y preservación de los recursos naturales. Entonces, aquí esto es donde te comento que es importante un pensamiento crítico, comprensión, análisis, interpretación, reflexión. Tú puedes, tú lo haces bien. Entonces, no hay por qué no entregar una actividad presentable y de calidad. Bien, pues entonces, a todo esto, no sé si con lo que ya se comentó existen dudas, tienes comentarios, sugerencias, mi correo luisalonsoe@hotmail.com. Pues ahí me podrás mandar algún mensaje. ¿Qué dudas tienes? Mi teléfono tú ya lo tienes, el número, entonces comunícate conmigo. No dejes todo para el último momento. Recuerda que a la carrera nada sale bien. Entonces, pues ahí te pido que te contactes si es que tienes dudas y que tus actividades las hagas a tiempo para tener una muy buena actividad y que tu calificación sea satisfactoria. Entonces, vamos, ¿no? Por estas actividades de la semana. Pues me gustaría que fuera una semana llena de éxitos, porque parte de ese éxito escolar también depende de mí. Entonces, si tú fallas, pues tu facilitador también estará fallando, ¿no? Entonces, vamos a echarle los kilos. Te ofrezco mi 50% de empeño y el otro 50% ponlo tú. Bien. Eh, para finalizar, te presento San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar mágico, un lugar con mucha cultura, con biodiversidad. Conócelo. Eh, es uno de los lugares más bonitos. Todos son bonitos, pero este es mucho más. De mi estado, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Te invito a que lo conozcas. Conoce Chiapas, no te arrepentirás. Mi estado está abierto para todos ustedes. Bien, y para terminar, una reflexión. Lo fácil ya lo hice. Lo difícil lo estoy haciendo. Y lo imposible me tardaré, pero estoy seguro que lo voy a lograr. Entonces, bastante cierto, ¿no? Esta frase. Lo imposible me tardaré, pero yo sé que lo voy a lograr.
Bueno, pues con esto termino esta sesión de la semana 2. Espero te sea de utilidad, espero tus comentarios, espero pues, que entregues a tiempo y bien las actividades. Te dejo prácticamente con esta reflexión, con estas imágenes y te invito a que si te gusta el video le des un like. Bonita noche, bonita semana.